Vamos a invitar a nuestra mesa de análisis a Antonio Asencio, director de Comunicación y Estrategia de Sigma 2 y Euroscopia. Antonio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Estamos analizando aquí en la mesa pues cómo podemos interpretar esos datos y decíamos, estos datos de anoche muestran una Francia dividida y en la que los extremos ganan terreno y el tablero político es complicado, sobre todo porque los resultados tampoco son tan distintos entre uno y otro. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar es que es una victoria relativa, es una victoria clara pero relativa de Macron. Es la primera vez que un presidente es reelegido desde que en 2002 lo consiguiera Jacques Chirac, porque si recordamos bien, después tanto Sarkozy como Hollande, conservador y socialista, solo tuvieron un mandato en el Elíseo. Macron sí ha conseguido renovar, ¿no?, la confianza de los franceses. Sin embargo, es una victoria menos eufórica que la de 2017. La participación es la segunda más baja de la reciente serie histórica y Macron ha ganado con el 38% del voto sobre la población total de Francia, que es de los índices más bajos, me parece que desde Pompidou en el 69. Esto quiere decir que hay más personas en Francia que no lo han votado que franceses que lo han votado, ¿no? Vemos además también, como estabais señalando en la mesa de análisis, que hay dos Francias que se dividen claramente y lo hacen además en dos ejes. Primero, en el eje territorial, claramente. Está la Francia de las ciudades medianas y grandes, y ahí arrasa Macron. Pues por ejemplo, en el top 10 de las ciudades francesas por tamaño, las diferencias son abismales. En París Macron ha sacado el 85% frente al 15% Le Pen. Marsella, que es una ciudad grande pero que tiene problemas de inmigración, pues ahí ha ganado Macron con el 60-40%, pero es que Lyon vuelve a subir al 80-20%, es decir, que en las grandes ciudades la diferencia es abismal. Sin embargo, Le Pen arrasa en las poblaciones pequeñas, tanto del sur como del este y del norte, en lo que es la Francia vaciada, ¿no? Y hay una cosa notable también, es que Marine Le Pen gana en los territorios de ultramar donde Mélenchon había sido el primero. Allí sus votantes han ido en mayor proporción a votar a Marine Le Pen, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de Francia, donde sí han seguido la consigna, más mayoritariamente la consigna oficial del partido de la Francia insumisa. Y la segunda división, que la segunda ruptura que se ve en la sociedad francesa tiene que ver con la posición económica, con la clase. Vemos por una parte que hay una Francia desahogada que tiene estudios y que vota a Macron, y luego hay una Francia que le cuesta llegar a fin de mes, que se está decantando por Le Pen. Hay algún estudio, una encuesta señalaba que el 77% de los directivos de empresas votó por Macron y un 67% de los obreros lo hizo por Marine Le Pen, que son unos resultados que dibujan sin duda dos países también según el nivel de renta. Antonio, ¿crees que para obtener este resultado, para hacer esa buena radiografía que has hecho, tiene algo que ver ese sistema de segunda vuelta electoral, que por ejemplo aquí en España no tenemos? Vamos a ver, el sistema electoral francés se rige por unas lógicas totalmente diferentes a las que tenemos en España, y eso hace que cualquier comparación haya que tomarla con muchísima cautela. El sistema político presidencialista a dos vueltas lo que hace al final es que los candidatos que se presentan sin expectativas ciertas de pasar a la segunda ronda tiendan a cero, sean del partido que sean, porque lo que se produce es una agrupación del voto útil en torno a las 3 o 4 candidaturas con opciones reales. ¿Eso quiere decir que los partidos tradicionales estén acabados? Pues no. Eso quiere decir que no tenían candidaturas con opciones de pasar a la segunda ronda. Pensemos que hace un año, en las elecciones regionales que hubo en Francia, ni el partido de Macron ni el partido de Le Pen ganaron ningún gobierno regional, mientras que los republicanos, que es el partido de Sarkozy, ganaron 7 y los socialistas 5. Con lo cual, el sistema que tienen en Francia produce este tipo de situaciones que desde aquí tenemos que saber interpretar bien para evitar hacer comparaciones que realmente el sistema español no permitiría. Claro. Antonio, la próxima cita son las elecciones legislativas, allí también en Francia. Le Pen ya ha dicho que esto es solo el principio. ¿Qué se espera para esa elección de los miembros de la Cámara? Vamos a ver, desde que se cambió el sistema presidencial francés de 7 a 5 años, se cambió precisamente para evitar situaciones complicadas que se denominaron la cohabitación, y es que no había terminado una presidencia y se solapaba con una cámara donde el voto, el sentido era el contrario, ¿no? Entonces resultaba compleja la gobernabilidad del país. Se sincronizaron, se redujo el periodo del mandato presidencial a 5 años y ahora se hacen justamente después, ¿no? Normalmente, desde que eso se ha aprobado, han coincidido siempre el sentido del voto, es decir, quien ha ganado las elecciones presidenciales ha ganado las legislativas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, y es porque
las legislativas funcionan de una manera similar, aplican la misma lógica de candidaturas uninominales en la misma circunscripción y se hace a 2 vueltas, con lo cual esa complejidad se vuelve a depurar y eso hace que, por ejemplo, aunque parezca raro, el Reagrupamiento Nacional, el partido de Le Pen, no tenga actualmente ningún diputado. Eso cambiará seguramente, pero la realidad es que quien gana las elecciones presidenciales, salvo que ocurra algo de aquí a las legislativas que pueda cambiar mucho la opinión pública, va a mantener esa estructura de voto en las legislativas y por tanto se va a hacer con la mayoría de la Cámara. Esto dice la lógica, pero bueno, la política a veces no sigue siempre la lógica. Desde luego, estaremos pendientes. Antonio Asencio, gracias por tu análisis hoy en La Lupa. Un abrazo. Gracias a vosotros.